Junts per Catalunya votó en contra del decreto ómnibus que incluye la revalorización de las pensiones, la prórroga de los descuentos al transporte o ayudas a los afectados por la Dana. Un no que llega en la misma semana en la que los socios de gobierno se habían reunido en secreto para acercar posiciones. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, de Waterloo a Madrid. Así marca Junts la agenda nacional. Hola, Miquel. Hola. Miquel Nogué, jefe de la Delegación de Cataluña del periódico. Estás aquí hoy porque Junts acaba de votar en contra de una ley importante para el gobierno. Cuéntame cuál es y qué supone esa negativa. Pues sobre todo se votaba un decreto ómnibus que incluía múltiples medidas económicas y sociales, algunas de ellas dedicadas a colectivos muy sensibles, como por ejemplo los jubilados. Se votaba la revalorización de las pensiones, la continuidad de las ayudas, de las bonificaciones al transporte público, ayudas a afectados de la Dana o por el volcán de La Palma. Pues bien, en este caso Junts per Catalunya decidió alinearse con el PP y por lo tanto tampoco se han aprobado. Y sin embargo, Miquel, ambos socios se habían reunido esta misma semana para acercar posiciones. Pues sí, hubo esta reunión con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, que ha sido el interlocutor habitual con Carles Puigdemont en Waterloo los últimos meses. Santos Cerdán fue la persona que de alguna forma fue el enlace y que consiguió la votación que permitió la investidura de Pedro Sánchez con votos de Junts per Catalunya, etcétera. Sí. Y esta reunión se produjo esta semana en Bélgica. Parecía que había una mejora del ambiente entre los dos partidos y al final, al menos en la votación que hemos visto, se ha mostrado que esto no era así. Has dicho una reunión en Bélgica, pero hace unos días pensábamos que esa reunión era en Suiza. Pues sí, en el relato de Junts per Catalunya, las negociaciones entre Junts y PSOE se llevan a cabo en Suiza, porque es la forma que tiene Junts de visibilizar de que la situación de Carles Puigdemont no es normal, sigue sin poderse acoger a la ley de amnistía, y la manera que tienen de que se vea que la situación sigue lejos de la normalidad es que estas reuniones se celebran en Suiza habitualmente, con la presencia de esta figura que han llamado el mediador, el relator, pero bueno, esta vez, en cualquier caso, se celebró en Bélgica. No sabemos en otras ocasiones si también se han celebrado en Bélgica cuando nos han dicho que era en realidad en Suiza, pero la realidad es que se celebran fuera de España porque Carles Puigdemont sigue sin poderse acoger a la ley de amnistía. Muchísimo misterio siempre, como estás contando. Y sabemos que esa reunión no ha servido para sacar adelante ese decreto ómnibus del que me hablabas al principio, pero ¿sabemos de qué más hablaron? Pues básicamente están hablando, aunque ninguna de las dos partes lo confirma formalmente, están hablando de cómo se retoma, digamos, la confianza. Junts per Catalunya argumenta que ha perdido la confianza en el PSOE, en el gobierno socialista, y no concretan nunca exactamente esta pérdida de confianza de dónde viene. ¿Por qué? Porque el gobierno socialista ha impulsado efectivamente la ley de amnistía. Esta ley no se está aplicando por decisión judicial. El Tribunal Supremo se está negando a aplicar la ley de amnistía a los principales condenados o encausados y, por lo tanto, esto provoca un grandioso malestar en Junts per Catalunya. ¿Qué más creen que no se está cumpliendo? Pues están retrasando muchísimo el acuerdo para la transferencia de las competencias en inmigración. Eso para Junts es muy importante en un momento que notan la competencia directa por la derecha de Alianza Catalana, este partido ultra que ha hecho del control de la inmigración su gran bandera en Cataluña. Sí. Y Junts considera que le está haciendo daño ese partido y por lo tanto necesitan rivalizar por ahí. No hay avances en estos ámbitos o no hay los avances que espera Junts y por lo tanto Junts se considera legitimada a alzar la voz y el resultado lo hemos visto en el Congreso. Miquel, y me pregunto, si estamos hablando de dos socios de gobierno, no de dos partidos políticos, aunque también lo sean o los haya, ¿no debería ser todo más transparente?
Son socios de investidura, no socios exactamente de gobierno. Lo que Ya. está pasando aquí es que todavía son dos partidos que están muy lejos de tener confianza mutua. No podemos olvidar que en su día el PSOE negó que fuera a apoyarse en Junts para mantener la presidencia del gobierno, Sí. que Junts dijo claramente y Puigdemont dijo claramente que no investirían a Pedro Sánchez. Todo esto ha pasado y por lo tanto el cambio es notorio, pero las desconfianzas continúan allí. Además, Junts necesita jugar ante su electorado con el relato de que, como no se fían del PSOE, necesitan, por ejemplo, las garantías de este relator internacional, etcétera. Hmm. Todo es raro en la relación entre Junts y PSOE, rarísimo, y por lo tanto tampoco puede extrañarnos esta situación, me atrevería a decir casi manicomial, de que tengan que reunirse pràcticament en secreto. Fins que no es resolgui aquesta crisi, crec que no podem continuar negociant res a nivell sectorial amb algú que de moment no ha recuperat la nostra confiança. Escuchábamos precisamente a Carles Puigdemont hablar de esa falta de confianza en la última reunión de dirección de Junts en Bruselas. Puigdemont explicaba que suspendía las negociaciones sectoriales con el PSOE y hablaba de crisis, usaba esa palabra. Miquel, ¿este anuncio tiene algo que ver con la razón de la reunión? Sí, efectivamente, esta reunión se produce claramente después de que Puigdemont explicitara esta pérdida de la confianza en el PSOE y que lo hiciera de esta forma velada que no se acaba de entender. ¿Qué significa exactamente que se interrumpen las negociaciones sectoriales? Pues, por más que lo preguntes a Junts, no hay una respuesta clara. Tampoco aclaran exactamente por qué se ha perdido la confianza de forma clara, tampoco lo aclaran. ¿Qué significa esto? Que de la misma forma que no aclaran por qué se pierde la confianza si en el futuro deciden retomar las conversaciones, tampoco tendrán que explicar claramente por qué se ha retomado la confianza. Entiendo. Entonces nos movemos siempre en este terreno de grises y de cosas que no se acaban de entender, pero que esto le permite a unos y a otros, a Junts y al PSOE, pues seguir chutando la pelota hacia adelante, seguir pasando semanas y ver si hay margen para que la legislatura tenga continuidad. Quiero que me sigas hablando de esa relación tan extraña, pero dame un momento, Miquel. Enseguida volvemos. Estoy hoy con Miquel Noguer, jefe de la delegación de Cataluña del País. Estábamos hablando de las tensiones entre el gobierno de Pedro Sánchez y Junts per Catalunya. Miquel, cuéntame cómo es la actitud del gobierno. Pues la actitud del gobierno es la de resistencia. Pedro Sánchez considera que sigue teniendo margen para gobernar porque no hay una mayoría alternativa al bloque de la investidura y por lo tanto que tiene y que puede seguir gobernando. Junts per Catalunya, en cambio, considera que efectivamente no puede alinearse con el PP y con Vox para hacer caer al gobierno, pero sí que puede dificultar muchísimo la continuidad del mismo. Y en ese equilibrio están, tensando la cuerda tanto como sea posible para conseguir sus objetivos y el PSOE resistiendo. Esta sería la actitud vital y política de Pedro Sánchez ante esta situación. ¿Y en ese tira y afloja hay alguna línea roja por la que no vaya a pasar el PSOE o por lo menos lo haya declarado? El PSOE se cuida mucho de señalar a Junts directamente o de contar cuáles son sus líneas rojas. Incluso hemos visto en el Congreso cuando Junts anuncia que no vota estos decretos y habla el ministro Bolaños, solo señala al PP directamente. A Junts no lo cita como uno de los partidos que impide que salgan adelante los decretos. Se sigue guardando de alguna forma un cierto respeto hacia Junts, no esconden su enfado, su situación que no les gusta, pero siguen sin señalarlos muy claramente. Miquel, te preguntaba por cuál era la actitud del gobierno y quiero que me cuentes ahora también cuál es la de Puigdemont, porque claramente con esto que estás explicando hoy parece que su figura está muy reforzada. ¿Es así? Puigdemont sigue siendo el único activo político que tiene Junts per Catalunya. Tuvieron un buen resultado electoral en Cataluña en las elecciones del pasado mes de mayo y el partido sigue pensando que es su gran activo político y electoral. ¿Qué pasa? Que cada vez hay más gente en Junts que también piden que el partido piense en tener
un discurso político, una línea clara y definida. Y de hecho, en el propio Congreso de Junts de finales del año pasado, el resultado del Congreso fue una ponencia en la que se decía claramente que se quería volver a ocupar la centralidad en Cataluña y que de alguna forma se quería abandonar esa política de los márgenes que se había estado haciendo en los últimos años. Por eso, no deja de sorprender un poco el resultado, por ejemplo, de la votación de los decretos en el Congreso, donde se vuelve a situar a Junts como un partido imprevisible, un partido que no es confiable, un partido al que no se puede confiar, digamos, la gobernabilidad de un país. Hace poco informabais desde la redacción de Cataluña de que Junts se había reunido con Esquerra Republicana. ¿Cambió algo esa reunión? Esta reunión fue, me atrevería a decir, claramente cosmética. Los dos líderes independentistas, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, necesitaban de alguna forma demostrar a sus bases que no siempre tienen que estar a la greña, pero la realidad es otra. Si bien han dicho que tienen que encontrar puntos de acuerdo para articular alguna política conjunta, la realidad la hemos visto también otra vez en el Congreso de los Diputados, con un Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, durísimo. Buenos días, yo no tenía pensado intervenir hoy, pero creo que hoy se materializa de forma casi definitiva una mayoría que ya existe hace ya tiempo, que es la mayoría de PP, Vox y Junts. Contra la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, y viceversa. Por lo tanto, a la que hay cualquier decisión política de calado, vuelven a saltar las chispas entre estos partidos. ¿Y por qué saltan las chispas? Pues porque en un momento en el que la declaración de independencia ni está, ni se la espera, ni a corto ni a medio plazo, cualquier objetivo común que pudieran tener esos partidos, que era precisamente esa declaración de independencia, ya no está. Y por lo tanto, si no hay objetivos comunes, cuesta muchísimo encontrar algún punto de contacto entre dos formaciones, que una es de centro-izquierda y la otra es de centro-derecha, por mucho que en los últimos años hayan intentado disimular unos y otros sus discrepancias ideológicas. Esos enfrentamientos entre Nogueras y Rufián, por ejemplo, se producen en Madrid. La reunión de la que estamos hablando hoy, en Waterloo. No me queda claro, Miquel, dónde queda la política catalana para el partido, para Junts. Pues la realidad en este momento para Junts es que la política catalana la controla el PSC, no la controla ni Esquerra Republicana ni Junts per Catalunya, y ese es el gran drama de Junts, un partido, no lo olvidemos, heredero de Convergencia, que era un partido acostumbrado a gestionar muchísimo poder y muchísimo presupuesto. En este momento Junts no tiene poder institucional. La figura más relevante que tienen institucionalmente es la presidencia del Parlamento de Cataluña, que no tiene, digamos, capacidades ejecutivas y por lo tanto no puede lucir políticas. Junts no tiene la Generalitat, Junts no tiene ninguna gran alcaldía en Cataluña y por eso el problema que tienen es que necesitan gesticular muchísimo. Y así está la política en Cataluña. La reunión Junqueras-Puigdemont de la semana pasada yo también la encuadraría en ese punto. Los dos partidos han visto que a base de pelearse todo el día, al final, quien acaba sacando réditos es el PSC, que es quien está gobernando en Cataluña las principales instituciones. Y sin embargo, Junts está marcando claramente la agenda nacional. Efectivamente, la agenda nacional la marca y quiere seguirla marcando, pero lo que está constantemente calculando es hasta dónde puede tirar de la cuerda, porque imaginemos que Pedro Sánchez decidiera que se acabó, que ya no vale la pena continuar con la legislatura, tira la toalla y convocar elecciones. Junts per Catalunya tendría un serio riesgo de que los 7 diputados que tiene actualmente y que son tan protagonistas de la actualidad dejen de serlo, incluso mejorando los resultados, podrían ya no ser decisivos y por lo tanto Junts tiene que calcular permanentemente hasta dónde puede tirar de la cuerda. Pues veremos hasta dónde son capaces ambas partes de tensar esa cuerda y volveremos a hablar, Miquel. Muchas gracias. Gracias a ti. Este episodio lo han realizado Elsa Cabria y Miquel Nogué. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.